La afirmación, algo así. Hola, buenos días, señoritas. Diana, Erika, Elizabeth. Buenos días, profe. Ya, profe. María Camila. Buen día. Gerardo, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal el día? ¿El inicio del día todo bien? Gerardo, creo que tienes un radio, un televisor prendido al lado de su merced y se escucha bastante. Por favor, sus cámaras. Uy, todos ya están en cámara y yo. Claro, todos ya estamos en cámara, viejo. En cámara ardiente. Espero ya hayas podido solucionar tu problema, Cristi Silva. Cristi, ¿cuál es tu segundo nombre? No sé si me estás escuchando, Cristi. Jackson. Dejémoslo en Cristi. Activemos las cámaras, por favor. Jessica. Jessica, activas tu cámara. Buenos días, Jessica. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, profe, gracias. Qué gusto en verla. Igualmente, profe. En sano juicio. Como siempre, toca. Pero toca, ¿no? Toca hacerlo. Si no tocara, entonces no lo Sí, haría. claro, toca. Ah, No, tampoco es que no todo en la vida es ser juicioso, profe. A veces uno se tiene que desordenar un ratico. bueno, ok, pues ese es tu concepto, pues bueno, está bien. Eso, pero a ti te caracteriza normalmente estar como así como yendo por el buen camino, ¿cierto, Jessica, o no? ¿Qué es lo normal en Sí, ti? profe. No, sí, la verdad, pues con la mamá tan exigente que tengo me ha tocado aprender muchas cosas y pues he visto que es como lo mejor. Lo mejor, ¿no? Eso hace parte Sí, de tu señor. forma de ser, Sí, Jessica. señor. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguno que quiera también así como medio desordenarse o todos están como por el lado de Jessica? ¿Qué dice Cristian? Buenos días, Cristian. Buen día, profe. Dígame,
¿Cómo es su merced? Cuéntame un poquitico de su merced, Cristian, de No, su pues yo me forma considero, de su forma de ser, de su personalidad. Cuéntame un poquitico de eso. pues yo me considero juicioso y ya. Me considero juicioso y juicioso. Además de eso, pues creo que soy juicioso y aparte de eso también juicioso, ¿no? Correcto. No, pero que mucho eso tan serio, diga, ¿no? Es muy serio en todo lado, en toda parte es así de serio. Pues sí. Pero bueno, está bien, pero no se enoje, hermano. No, no me ¿No? enojo, profe. No, ok, muy bien. Listo, eso es parte de su personalidad, amigo Cristian. Mm. ¿Y qué dirá mi amigo Gerardo Muñoz? ¿Qué dice mi amigo Gerardo Muñoz? Que siempre lo veo muy, muy atento, muy dispuesto, con una actitud muy buena. Sobre mi actitud, Y su forma de ser y todo ese tema. pues en mi forma de ser es que como se puede notar es que soy callado y tímido, pero pues para cuando me toca hablar en clase o así temas serios, pues sí estoy dispuesto a hablar y dejar la timidez, pero de mi forma de ser es tímido de por sí. Ok. Pero cuando ya coge, apaga el micrófono, Gerardo, porque te está escuchando vallenato venteado, ¿sí? Entonces, pero cuando usted ya coge un poquitico más de confianza, ya se extrovierte, ya eh, sale, sale ese monstruo de usted o algo así, o sigue siendo una persona así como introvertida. Pues yo la verdad es que sí soy muy hiperactivo cuando agarro confianza, pero pues de por sí pues como soy nuevo acá en todo esto pues soy así, se puede decir normal. Sí, claro, normal, lógicamente que sí, lógicamente que sí. Bueno, ok. Bueno, entonces su merced Gerardo se caracteriza por ser algo callado, por ser algo introvertido. Cuando coge un poquitico más de confianza, es un poco más osado, ¿no? Un poco más lanzado a hacer cosas. ¿Sí, Gerardo? No, el hombre es de cortas palabras, eso es algo que va al punto, como los dermatólogos. ¿Listo? Ok. Elizabeth, háblanos un poco de ti. Hola, profe. Yo, señorita, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Qué le Háblanos cuento, un poco de profe? ti, de tu forma de ser, qué te caracteriza, qué conoces de ti. Bueno, pues mi forma de ser es muy sincera. Ah, qué Digo las bueno. cosas como son. Pues no me da miedo decir las cosas. Obviamente, pues soy de acuerdo al momento que sea, ¿no? Tampoco pues uno puede hablar por hablar así y pues ofender a todo el mundo, no. Ujú. Considero que de acuerdo. Bueno, era de temperamento fuerte, ya poco a poco he ido cambiando eso y pues espontánea a lo normal, no al límite. Soy respetuosa. em, Soy súper buena gente también. Si se puede colaborar, pues, y si la persona se deja, pues con mucho gusto, pues yo siempre estoy dispuesta. Bueno, ok, ok. Pero dices tú que te ha tocado cambiar, o sea, es que antes eras un fosforito que te decía alguno y te prendía, Sí, un poquito, ¿sí? un poquito, sí, O sea, señor. su merced se enojaba cuando le llevaban la contraria, Mm, ¿sí? Sí, un poquito, Ah, para que bueno, decía antes, pero ah, antes, ok. ¿no? Bueno, entonces todo lo que tú digas a partir de ahora estoy de acuerdo contigo. Sí, señor.
Sí, no sea que se me ponga de mal genio. Y No, bueno, no, señor. ¿y por qué has tenido que cambiar, Elizabeth? No, pues considero que los cambios son buenos y si uno puede cambiar para mejorar, pues excelente. No, Y pues igual trato de hacer las cosas bien para ujú, sentirme bien, para cada día, o sea, las cosas que pasan malas, aprender cosas buenas. ya, De ok. eso se trata, ¿no? No quedarse como en el mismo limbo, pues, y seguir Sí, repitiendo las cosas malas, ¿no? sí, sí, ok. Pero hay algo muy claro que tenemos todos nosotros, los seres humanos, y es nuestra propia identidad, lo que nos caracteriza, lo que nos hace diferentes a los demás. Tenemos ciertas similitudes con alguien, pero también tenemos unas grandes diferencias con otras personas. Pero siempre hay algo que nos identifica, ¿sí? Hay algo, y eso tiene que ver muchísimo con el tema que vamos a iniciar en el día de hoy, que vamos a trabajarlo ahorita, pero pues eso nos caracteriza y nos hace diferentes a los demás. Por Sí, señor. ejemplo, Gerardo Muñoz dice que es una persona introvertida, que es una persona callada, que es algo tímido, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar de que de pronto si Gerardo quiere hablar con alguna señorita, pues él tiene que hacer un gran esfuerzo para poder acercarse a ella por la misma timidez que tiene. Entonces, dentro de su personalidad, dentro de su forma de actuar, eso es algo que lo caracteriza. Y nosotros podríamos, eh, podríamos suponer que él actuaría de una manera en particular en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque en situaciones pasadas, en eventos pasados, él ha actuado de la misma manera, muchas veces. Entonces, como que uno ya sabe, ah, no, pues este Gerardo seguramente va a hacer esto porque ya sabemos cómo reacciona, o se pone muy triste, o se pone muy de mal genio, o bueno, lo que sea, pero es algo que lo caracteriza a él. Y así cada uno de nosotros, incluyendo la su merced Elizabeth, en donde su merced ha dicho que ha tenido que ir generando cambios, porque en últimas los cambios le han permitido a su merced mejorar un poco su entorno, su hábitat, sus relaciones familiares, con su pareja, con su... ¿Cuántos hijos tienes, Elizabeth? Uno, solamente hay un hijo, entonces ayer comentabas de que él es el que la ha hecho cambiar en últimas, ¿no? Entonces, realmente, pues, hace parte de lo que la identifica a Elizabeth. Entonces, eso, yo hacía esta serie de preguntas a manera de introducción para poder entender lo que vamos a hablar de la personalidad, ¿no? Entonces, eh, si nosotros hablamos de la personalidad, pues lógicamente estamos hablando de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Eh, Otras especies no podrían identificarse como personalidad porque pues, no hay ese componente cognitivo, no hay ese carácter, solamente hay instintos, ¿no? Los animales, las especies inferiores, porque en última nosotros también somos animales, racionales, pero animales, ¿sí? De hecho, a veces actuamos como animales. Pero el asunto es de que nos diferenciamos porque nosotros tenemos la capacidad de analizar, de determinar qué es lo que está correcto, qué es lo que está malo. No reaccionamos de una manera instintiva, ¿sí? Como por ejemplo con la parte sexual, como por ejemplo con la parte agresiva, eh, sino que pues tenemos como la posibilidad de mirar el contexto, de evaluar el contexto y ver de qué manera deberíamos comportarnos. Entonces, eso tiene que ver con la personalidad, entendida como ese conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de nuestro pensamiento. O sea, cuando hablamos nosotros de esos procesamientos de información interna,
y de comportamiento. Por eso yo colocaba muy respetuosamente a Gerardo como ejemplo de cómo es el comportamiento de él, cómo podría ser el comportamiento de él, sabiendo cómo es él en ciertas circunstancias. Entonces, hay un conjunto estable de tendencias y patrones de comportamiento, ¿sí?, que nos identifican a nosotros y que lógicamente se manifiestan a lo largo de la vida, a través de la vida. También, pues, se sabe que el entorno ambiental o las experiencias que tengamos nosotros en nuestros ambientes va a hacer de que nosotros generemos nuevas formas de comportarnos, ¿sí? Y era el ejemplo que nos estaba compartiendo Elizabeth cuando hablaba de esos cambios. Pero son situaciones de adaptabilidad que se dan a través del tiempo. ¿Y por qué se habla de esa adaptabilidad? Pues porque es que resulta que yo me doy cuenta de que eso que ha surgido en cierto momento me funcionó, pero después, con el paso de los días o de las semanas o de los meses, no me ha funcionado. Entonces, como que yo tengo que ver que las cosas tienen que estarse evaluando con respecto a qué es lo que yo sí puedo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y no es que yo no debo perder mi esencia como tal. O sea, yo no puedo, y esto tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos, que nos dejamos manipular de algunas personas en algunos momentos, y entonces esa vulnerabilidad nos hace manipulables. Escuchen, la vulnerabilidad nos hace que podamos ser manipulables. Cuando dentro de mis características de personalidad soy supremamente débil emocionalmente, ¿sí? Entonces realmente eso hay que verlo, y estamos hablando un poco de en lo que tiene que ver con nuestra asignatura de psicología, de psicología organizacional. Pues entonces debemos entender eso para poder tratar de entender a la gente que trabaja con nosotros, ¿sí? Y lo otro es de que dentro de la psicología, pues uno le da un concepto muy importante a lo que es el carácter, a lo que es la personalidad. Y de hecho, cuando hablamos nosotros de los procesos de selección, yo como psicólogo aplico una serie de pruebas, no sé si algunos de ustedes se las han aplicado, cuando van a trabajar o cuando van a estar en un proceso de selección, en donde le aplican unas pruebas psicológicas, ¿no? Las pruebas psicológicas como las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia, las pruebas de aptitudes con C o aptitudes con P, ¿no? Si aplicamos pruebas con aptitudes, es mirar o evaluar un poco las destrezas, las habilidades. Y si hablamos un poco de las pruebas con actitudes, cuando evaluamos actitudes con C, estamos hablando de personalidad. ¿Cuál es la actitud que asume esta persona cuando se tiene que trabajar en equipo? ¿Cuál sería la actitud cuando esta persona se le tiene que delegar alguna responsabilidad? ¿Cuál sería la actitud? ¿Ser capaz o no ser capaz? Y seguramente cuando nosotros hemos venido trabajando en una empresa, y yo siempre trato de evadir ese tipo de responsabilidades, trato de verle todos los peros a esa responsabilidad que me quieren asignar, pues entonces de alguna u otra manera estoy mandando un mensaje de que yo no soy capaz. Y eso hace parte de mi carácter, eso hace parte de mi vulnerabilidad, hace parte de que yo estoy lanzando el mensaje de que yo no soy capaz, ¿no? Entonces, cuando vayan mis jefes a querer, digamos, delegar alguna responsabilidad, seguramente no van a pensar en mí,
porque de antemano van a decir, no, es que él no es capaz, no, es que él es supremamente temeroso. Y entonces eso hace parte de nuestra personalidad, ¿sí? Aunque también los jefes pueden decirle a uno, no venga, asúmalo, hágale, no le dé miedo. Tiene que atreverse a hacerlo, tiene que asumir ese tipo de compromisos laborales, son retos, ¿no? Simplemente mire cuáles son las estrategias, lo que hablábamos nosotros en clase presencial, de lo que tiene que ver con las estrategias organizacionales, pues aquí también se ven las estrategias personales, cómo yo voy a asumir los retos. Entonces, fíjense que lo que hablábamos ahorita de los patrones de pensamiento, si mis patrones de pensamiento están asociados con una baja autoestima o están asociados con una poca credibilidad en mí mismo, están asociados con muchísima angustia, pues de allí en adelante, pues pareciera ser que todos mis pensamientos y mi proceso de información están encaminados a decirme, o yo mismo me estoy diciendo que no soy capaz. Yo mismo me estoy cerrando las puertas de las oportunidades, de las posibilidades de éxito. Y la gente a veces no se atreve. Y eso hace parte de la personalidad. La misma persona se dice a sí misma, fíjense lo curioso de esto, la persona tiene poca credibilidad en ella, que se pone a decir, no, pues yo para qué lo intento. Si yo sé que voy a fracasar, si yo sé que esto va a ser algo desastroso para mí. Fíjense cómo mi proceso de información interno que tengo, porque son pensamientos y los pensamientos son míos, son autoverbalizaciones, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo cosas como esas. Eso me lleva a mí a tener los comportamientos asociados a esa forma de pensar. ¿Cuáles son esos comportamientos? Negarme las posibilidades, no atreverme, aislarme, no conversar, no asumir riesgos. Esos serían los comportamientos. Entonces, con el paso de los días, del tiempo, pues entonces eso hace que realmente la gente me empiece a ver a mí como una persona poco capaz, como una persona supremamente negativa, ¿sí? Y eso me está identificando a mí en mi personalidad de esa manera, ¿sí? Cuando yo veo, digamos, que algún trabajador que tiene esas mismas características, cuando yo veo que ese trabajador reacciona de una manera como diferente a lo que nos tiene acostumbrados, nos asombramos. Decimos, uy, pero no puedo creer, cómo nunca me imaginé que X persona fuera a reaccionar de esa manera. Eso no es, no es lo esperado en él, ¿sí? No contábamos con esa reacción, porque, como les digo, nos tenía acostumbrados a esa parte de lo que es su comportamiento. Eso hace parte de la personalidad, ¿sí? Seguramente cuando a veces las personas explotan, reaccionan fuertemente, es porque vienen acumulando, guardando ansiedad, guardando ira, y llega un momento en que explotan, y explotan feo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la psicología de la personalidad, cuando hablamos nosotros de los procesos de selección, las pruebas psicológicas que evalúan personalidad, como el 16PF, que es el 16 factores de personalidad, ¿sí? Como es el MMPI, que es un inventario también de personalidad, como es el EPI, que también evalúa personalidad, ¿sí? Como es, aunque estas son pruebas ya más proyectivas, y es mostrarle cierto tipo de fotografías, de imágenes a los evaluados para ver qué ven, qué es lo primero que ven. Entonces aquí ya estamos diciendo que estamos evaluando la personalidad. Perdón.
Y esa personalidad nos dice a nosotros, cuando aplicamos las pruebas de personalidad, los cuestionarios de personalidad, los escritos, no las figuras, sino los escritos, los cuestionarios, esas pruebas de personalidad nos están diciendo, en un alto porcentaje, nos estaría prediciendo cómo podría reaccionar esa persona en ciertas circunstancias. Eso nos dicen las pruebas de psicología. ¿Por qué? Pues porque esas pruebas han sido creadas de una manera muy científica, de una manera muy psicométrica, con un análisis bastante científico y que evalúa, pues eso, lo que es personalidad y está totalmente estructurada. O sea, no son preguntas creadas de una manera deportiva, digámoslo así, por el evaluador, sino que son años de estudio para determinar cómo podría reaccionar una persona en ciertas circunstancias, ¿sí? Cómo podría reaccionar bajo presión, cómo podría reaccionar cuando trabaja en equipo, cómo podría reaccionar cuando le llevan la contraria, pues, tantas cosas. Entonces, las pruebas de personalidad que vamos a ver nosotros cuando hablemos de los procesos de selección, pues tiene que ver con eso. Pero tendríamos que mirar un poco ese concepto de lo que es la personalidad. Y lo repito, conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de comportamiento y de procesamiento de información. Cuando hablamos de procesamiento de información es todo lo que yo estoy pensando en mi cabeza, cómo yo proceso información. Yo puedo tener un proceso de información positivo o negativo. Negativo sería, es que esta gente me quiere hacer zancadilla, que esta gente yo le caigo mal. O sea, mi proceso de información es cómo yo estoy evolucionando en mi forma de pensar, cómo yo la estoy asimilando, cómo yo la estoy interpretando, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros lo que es el comportamiento en la personalidad. Acuérdense que es un conjunto relativamente estable. Estable quiere decir de que se presenta hoy, se puede presentar en 15 días, se puede presentar en un mes, se puede presentar en 3 meses, en 1 año, en 2 años, porque es la personalidad de cada uno de nosotros. Por eso yo les decía, y les preguntaba un poquitico de ustedes. Ustedes dirán, pero este señor, ¿para qué pregunta tanto? ¿Por qué se me mete tanto en mi vida? ¿Para qué quiere saber? No, lo que pasa es que no es que yo sea chismoso, lo que pasa es que yo quería saber un poco de ustedes para poder entrar en el tema que nos correspondía o que nos corresponde hoy, que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, nos manifestamos a lo largo de nuestra vida y a través del tiempo y en diferentes situaciones de una manera particular. Y eso hace parte de la psicología de la personalidad. Entonces, hay muchos autores que hablan de la personalidad, ¿no? Entonces, si ustedes seguramente han escuchado hablar de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, han escuchado, bueno, de pronto no han escuchado hablar de Carl Jung, que es también otro teórico que habla de la personalidad. Digamos que es como, Carl Jung es como un seguidor de Sigmund Freud, es como un discípulo de Sigmund Freud. Y hasta cierto punto fueron como muy, como que seguían mucho sus ideas, pero Jung de pronto ya como cogió por otro lado porque había cosas de Sigmund Freud de que ya no lo mencionó. Ya no, digamos, no lo aceptaba de tal manera. Entonces, esto nos invita a entender que hay una gran cantidad de teóricos de la personalidad. Sigmund Freud, Carl Jung, Carl Rogers, Josh Kelly, Gordon Allport, Raymond Cattell, Hans Eysen, que son, digamos, teóricos de la personalidad y que se han puesto en la tarea de estudiar el comportamiento de la gente y la personalidad de la gente. Entonces, ¿por qué reaccionamos de una manera agresiva?
por qué somos manipuladores, por qué nos comportamos de una manera feliz, o por qué nos asustamos, o por qué nos enojamos, por qué variamos. A veces nosotros o encontramos tantas diferencias individuales. Porque cuando hablamos de ese tema de la personalidad, también tenemos que entender de que todos nosotros, aunque tenemos ciertas similitudes, también somos diferentes, ¿no? Entonces, hay muchos intentos psicológicos formales para definir y clasificar pues, las personalidades humanas, ¿no? Pero lo más claro es de que todos tienen como esa misma idea en psicología de que la personalidad es un conjunto estable y recurrente de las reacciones y de las conductas humanas, ¿no? Y eso pues, forma parte de nuestro carácter, de nuestro modo de ser, ¿sí? Y en cierta manera, pues eso nos termina midiendo, porque miden mi forma de reaccionar, miden que tantas veces yo me enojé, miden que tantas veces yo me puse a llorar, miden que tantas veces yo fui manipulable o manipulador, porque pues aquí cabe pues cada una de esas opciones. Entonces, la personalidad pues siempre nos hace más semejantes a ciertas personas porque pues la genética pues lógicamente cumple su forma de ser con nosotros y cuando uno dice esta frase tan trillada que dice, no, mira, ahí está el papá, es igualito al papá. O ahí está, miren, esos ademanes son de la mamá. Qué cosa tan bárbara, actúa igualito a la mamá. Entonces, eso nos hace semejante a ciertas personas, pero también nos hace diferentes a otras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay elementos compartidos como la parte genética, como el grupo social, el ambiente. Entonces es muy claro que si yo nací en Japón, pues mi comportamiento está mi personalidad está muy ligada a esa forma de ser de ellos. Digamos que eso sería como un inconsciente colectivo, ¿no? Porque es lo que hacemos y lo que nos transmiten de una u otra manera con el paso del tiempo, de una generación a la siguiente. Entonces, los comportamientos de los que nacen en Japón, pues son particularmente específicos, ¿no? En donde pues tienen mucho respeto por la autoridad, tienen mucho respeto por el protocolo, tienen mucho respeto por muchas cosas, ¿no? Y lo veíamos nosotros cuando hablábamos de la cultura, cuando la manera de saludarse los japoneses, en donde utilizan la venia, y la persona que se agacha más en la venia tiene menor jerarquía que el que se agacha menos cuando está haciendo la venia. Y eso es algo característico en ellos, ¿no? Por eso se habla de esos elementos compartidos, ¿sí? De esas características de personalidad semejante que tienen los japoneses en este caso, ¿sí? Y nosotros, pues lógicamente tenemos una personalidad mucho más, que digo yo, mucho más flexible, mucho más, se me va el nombre ahorita, mucho más folclórica, ¿sí? Tenemos esa raza latina, esa sangre latina que nos hace bulliciosos, que nos hace en cierta manera extrovertidos, que nos hace ser bien particulares, ¿no? Somos más dados a la bulla, a lo que es el ambiente chévere, todas las cuestiones, ¿no? Entonces somos característicos y es lo que cuando se habla de los latinos, ¿sí? La gente que son europeos o que son orientales o que son asiáticos, pues entonces esperan que nuestros comportamientos sean así, muy bullangueros, muy bulliciosos, muy extrovertidos, porque eso hace parte de nuestra identidad cultural.
hace parte de nuestra personalidad, lo que se espera que actúen nosotros o que actuemos nosotros por ser latinos. Y si nosotros vamos a evaluar o analizar el comportamiento y la personalidad de las personas europeas, pues vamos a esperar de que ellos se comporten como normalmente lo hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son elementos compartidos que ellos tienen. Y también tienen, lógicamente, elementos no compartidos. Entre, pues, esa diversidad cultural, entre esa diversidad en la personalidad de la gente que conocemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, realmente, cuando hablamos nosotros de esas numerosas teorías de la personalidad, pues hay que entender de que hay diferentes enfoques psicológicos que explican, aunque todo apunta hacia lo mismo, a entender el comportamiento humano, a entender el actuar de la gente. Y vuelvo y repito, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con lo que se espera que haga, digamos, un teórico que analiza el comportamiento desde el psicoanálisis, un teórico que analiza el comportamiento desde lo sistémico, desde lo humanístico, desde lo social. Entonces, ahí estamos viendo un poco esos diferentes modelos de análisis de los rasgos mínimos de la personalidad. ¿Sí? Y entonces, lo que hacen ellos es clasificarla y establecer comparaciones o comprender la manera que la personalidad se construye. Normalmente lo que se dice es de que la personalidad se está forjando en los primeros años de vida, ¿no? De tal manera que cuando yo ya tengo, por decir algo, 13 años, ahí yo ya estoy colocando las bases sólidas para mi personalidad. Fíjense la importancia que tiene los primeros años de existencia de cualquier persona, sea niño o niña, los primeros años de vida, los primeros 10 años, es muy importante, porque así es donde yo voy a crear, pues, personas introvertidas, extrovertidas, personas temerosas o personas arriesgadas, personas dependientes o personas no, o independientes, o bueno, todo ese tipo de características que tanto nos plantea lo que tiene que ver con la personalidad en los diferentes individuos, ¿no? Que se forman a lo largo de la vida. Entonces, ahí se está caracterizando, por ejemplo, Carl Jung dice que, o él propone una serie de arquetipos o formas de ver la vida o formas de entender un poco nuestra mente, y él coloca 8 perfiles posibles de la personalidad. Él habla del pensamiento introvertido, él habla del sentimiento introvertido, él habla de la sensación introvertida. Fíjense que estamos hablando de las características de una personalidad introvertida. Entonces, ahí vamos viendo cómo es el pensamiento del introvertido, los sentimientos del introvertido, la sensación del introvertido, la intuición del introvertido, y también, pues, el otro extremo, ¿no? El pensamiento del extrovertido, sentimiento del extrovertido y cada una de estas. Entonces, allí es muy importante entender todas esas características que nos definen, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que considero más relevante cuando hablamos de la personalidad. Bueno, voy a mostrarles, porque pues quiero que también miremos una entrevista que hacen, que tiene que ver muchísimo con la personalidad. A ver qué nos dicen. Entonces vamos a mirar lo siguiente. No, espero que no me lo quiero ver. No, disculpen un instante. Y ya lo empiezo a compartir.
Bueno, aquí ya estoy compartiendo. Bueno, acá nos dice es cómo entender por qué nosotros tenemos que comportarnos de una manera fuerte. Cuando el comportarse de una manera fuerte es la última, es la única opción. Entonces aquí ya estamos viendo experiencias de vida, pues lógicamente cuando uno tiene experiencias de vida a veces un poco fuertes, nos hacen actuar de cierta manera. De hecho, nos forman nuestra personalidad. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido de la vida, que es un libro que lo escribió, caramba, me olvidó el nombre de ese autor ahorita, que él estuvo en los campos de concentración del Holocausto nazi, ¿no? Entonces, espera un momentico, voy a tratar de acordarme del nombre de este autor, por si ustedes lo saben. Espera un momentito, ya les digo. Víctor Frank, él fue el que escribió ese libro, y él cuenta una cantidad de cosas que le pasaron en el Holocausto nazi, porque él fue un prisionero y que pues, vivió todas las situaciones, todos los dictámenes, todas las humillaciones, y él sobrevivió a eso, ¿sí? Aquí se habla muchísimo de la resiliencia, de la fortaleza, de su forma de ser y de ver cómo él manejó todo eso. Y bueno, creo yo que entre comillas pudo disfrutar, pues de toda esa especie de situación tan trágica, tan complicada, tan dolorosa, pero lo asumió. Entonces, esto tiene que ver mucho con este video que vamos a hablar. Entonces, permítanme, vamos a comenzar. Con esta formación no creo que os extrañe que lo que me apasiona en este mundo son las personas. El ser humano, su capacidad de resiliencia, su generosidad. También me gustan las personas, bueno, la inclusión de personas con discapacidad. Ayudar a quien pueda ayudar, a inspirar, a encontrar su felicidad en su interior, a la inteligencia emocional. En fin, muchas cosas. Algunos no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero bueno, mi historia se resume en muchas adversidades y dificultades a lo largo de toda mi vida, pero concretamente en el año 91, cuando yo tenía 12 años, ocurrió algo que en principio parecía irreversible. Resulta que en aquella época había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid, la capital de España, y bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre, que ya trabajaba en una comisaría de policía haciendo DNIs y pasaportes, y bueno, fue un blanco fácil porque su coche no dormía en garaje y vieron que aparcaba donde aparcaban los policías. El caso es que la bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Bueno, estaban los servicios sanitarios muy cerca porque había habido otra bomba en el mismo barrio de Aluche y muy cercano. Y la ambulancia, que no pudo hacer nada por salvar a este teniente Carballar, que dejó 5 niños pequeñitos huérfanos, se llevó a mi madre, que de hecho era la única que parecía que estaba viva, porque ella se levantaba y gritaba: «Mi niña, ¿dónde está mi niña?». Bueno, yo estaba en la carretera tirada, aparentemente muerta,
Y alguien me dio la vuelta y vio que sí que tenía pulso, así que me llevaron corriendo al hospital más cercano y ahí el primero que llegó fue mi padre. Los médicos le dijeron cómo estaba y ¿sabéis lo que dijo? No la salvéis. Yo no quiero para mi niña una vida desgraciada y prefirió sufrir lo peor que te puede pasar, que te maten a un hijo, antes que verme sufrir a mí. El médico tampoco me quería salvar, pero bueno, afortunadamente ocurrió el milagro de devolverme a la vida. Y a partir de ese momento, tanto mi madre como yo decidimos dar gracias por esta nueva oportunidad que la vida nos estaba dando, que ha habido muchísimas personas que han sido asesinadas y en nuestro caso estuvieron a punto, pero teníamos que dar las gracias. Lógicamente no fue tan fácil, porque asumir una realidad tan brusca, bueno, verte en el espejo directamente sin esta parte del cuerpo y de pronto ver, bueno, que tu esquema corporal cambia, que a ti lo que te gusta es el deporte, el baloncesto, patinar sobre hielo y de repente dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Tuve muchísimo apoyo y muchísima ayuda, eso siempre digo que el apoyo social es fundamental. Siempre hay que contar lo que nos ocurre para que otras personas nos puedan echar una mano. Yo en mi caso tuve gente que vino pues, de todas partes, incluso fuera de España, que se habían enterado, porque claro, las imágenes eran tan dantescas y terroríficas que dieron la vuelta al mundo. Y bueno, por mucha ayuda, y por muchos premios, por mucho reconocimiento y mucho amor, uno asume lo que realmente le pasa, no cuando está rodeado de este cariño, sino cuando te enfrentas a tu realidad en soledad. Y eso no te lo puede quitar nadie. Yo creo que el dolor es inevitable. Lo que es opcional es quedarte en ese sufrimiento de por vida. Así que decidí que iba a seguir estando abierta a los regalos que la vida me iba a dar, que por cierto han sido muchos, porque gracias al deporte integro el primer equipo del mundo de esquí adaptado. Aún hoy, 11 años después de que naciera este equipo, yo sigo compitiendo. He sido mamá de 3 niños maravillosos y eso ha sido lo que más ha llenado mi vida de ilusión, de alegría, de fuerza, un corazón triplicado de fuerza, de amor. Y eso es lo que ahora mismo me mueve y lo que más me preocupa, como a vosotros, es darles una buena educación en valores. Quiero fortalecer a mis hijos. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Esa ha sido la principal lección que la vida me ha dado y así voy a educar a mis hijos. Así que ahora os toca a vosotros preguntar. Yo encantadísima de estar aquí y poder contagiar esto tan importante a la gente joven, sobre todo. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado pues a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo que es el estar aquí, el poder disfrutar, bueno, pues de un montón de cosas. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema, la adversidad. Pues cambia el foco, enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Esa esperanza, que es la luz al final del túnel, que es una esperanza que tenemos en nuestro interior y que siempre tenemos que tener presente, es la que va a hacer que salgas fortalecido de ese desierto
Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Yo he visto gente que tenía a lo mejor una vida anodina o incluso aburrida, insulsa, sin un objetivo, sin una motivación, que de pronto, pues un accidente de coche, silla de ruedas. Conozco muchísima gente porque trabajo con ellos y porque hago deporte adaptado y viajamos por todo el mundo y de pronto salir fortalecido. Yo creo que huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Porque es verdad, o sea, te hace más fuerte todo lo que vaya ocurriendo. Una vez que has aprendido la lección, por supuesto, porque si no la vida es una gran maestra, pero te pone otra vez en situaciones muy parecidas hasta que aprendas la lección que tienes que aprender. Bueno, mis hijos son muy pequeños, pero yo quiero que se caigan y quiero que sepan, bueno, resolver una situación por sí mismos. Son muy pequeños, pero el de 6 años ya me deja alucinada por las salidas y la creatividad de una mente infantil. Yo creo que es mucho más potente y poderosa que la de un adulto, porque nos vamos encorsetando nosotros mismos. Que lo sepáis los más jóvenes, crecer es una trampa. Crecer es una trampa que te va limitando tu mente, es verdad, te va como encorsetando. Te vas poniendo máscaras, capas de cebolla, te vas escondiendo a lo mejor tu esencia, ese niño interior, esa niña interior. Yo reivindico ese niño que todos tenemos en nuestro interior, porque es ese niño que es el que vive, es el que se entusiasma, es el que tiene una creatividad sin límites, una imaginación súper potente. Y yo creo que la salida muchas veces nos las dan nuestros propios hijos. O sea, tienen unas contestaciones y una forma de pensar tan sencilla, tan pragmática, que digo, ojalá nos quedásemos con ese pragmatismo, también con esa inocencia a veces. Dicen, la inocencia es muy atrevida, vale, pero es que a veces es mejor no saber ciertas cosas, ¿verdad? Vivir en ese mundo, como me dicen a mí, ¿no? De flower power, o no es flower power, es simplemente de querer poner el foco en lo bueno y en lo positivo, porque ¿para qué lo vas a poner en lo negativo? ¿Para qué vas a sufrir? Estamos aquí para ser felices, no para sufrir, ni para llorar, ni para odiar, ni maldecir. Y los niños saben mucho de esto. Y nunca es demasiado tarde, además, para tener una infancia feliz. Y mi último libro, mi última novela va precisamente de niños que no lo han tenido fácil, han acabado en un orfanato, bueno, es una fundación maravillosa que saca el potencial de esos críos y al final esos niños tienen una infancia feliz, ya un poco más crecidos, pero nunca es demasiado tarde. Hola Irene, soy Ramón, médico, de juventud tengo poca porque tengo 83 años y la verdad que aquel septiembre, cuando tuviste aquello, a mucha gente quedó muy lesionada. La fortaleza con lo que recibiste eso y cómo te has levantado es digna de mención. Me gustaría que me dijeses de dónde sacaste esas fuerzas. Lo más importante, o sea, la persona que me dio la clave de mi vida fue mi madre. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. Y así, bueno, pues no tienes a nadie a quien odiar, no tienes nada que lamentar. Si te caes, bueno, pues has nacido así. Hay mucha gente que nace con alguna discapacidad y es plenamente feliz. Incluso más, que es que al final resulta que quienes hemos tenido esa adversidad extra, resulta que somos más felices. Bueno, cuando lo colocas en tu vida, cuando lo aceptas. Claro, quien no acepta es imposible que pueda florecer. Uno no puede florecer hasta que no acepta que eres lo que eres. Y yo
teniendo este ejemplo en mi casa, es que yo no podía decepcionar a mi madre y a tantísima gente que iba al hospital a decirme, ánimo, Irene, no estás sola, estamos contigo, vas a salir adelante. Ciertamente fue un antes y un después elegir ese camino. Hola Irene, soy Elena. Hola. Tú sabrás mejor que nadie que en la vida hay situaciones que no nos gustan, pero que no se pueden cambiar. Y eso suele generar frustración. Me gustaría que nos aconsejaras cómo podemos gestionar mejor la frustración. Yo creo que lo principal para no quedarte en la frustración es aceptar lo que ha ocurrido, porque es cierta. Si no lo podemos cambiar, pues ¿para qué vas a estar preocupándote por algo que no hay vuelta atrás? Es como lo de mirar hacia atrás y echando de menos y pensando en que un día yo tenía, un día yo era, y eso te frustra porque en el presente pues estás con nostalgia echando de menos cosas que ya no van a volver. Yo creo que es clave aceptar, porque además el día que tú aceptas la situación es cuando aparecen un montón de posibilidades, se expande tu futuro. Sin embargo, con la frustración es como un callejón sin salida. De ahí ya no sales. La frustración, la autocompasión, pobrecita de mí, lo que me ha pasado. Es que fíjate, la realidad es así, yo ya no puedo hacer nada para cambiarla. Tú misma estás cavando tu tumba. Estás cerrando tú el cerco de tu vida. Yo pienso que la aceptación es mágica porque te hace ampliar un abanico de posibilidades y un arco iris de colores frente a ti, pero nunca ni con la pena, ni la tristeza, ni la culpa de por qué habré hecho esto y no lo otro, porque eso también son emociones humanas, pero que tenemos que aprender a gestionar porque nos limitan muchísimo. La queja, también en España somos mucho de... nos gusta, nos va el hecho de quejarnos por todo. Si la comida está así, que si el frío, que si el calor, que si... Es verdad que somos muy de... no sabemos de qué hablar a veces y, bueno, vamos a quejarnos un poquito, ¿no? El deporte nacional. Y la queja es muy de una persona tóxica. No sirve de nada. Por la frustración tampoco sirve de nada. Porque se acabó. Ya no hay nada que hacer. Me frustro y como el enfado, que es cierto que dirás, pues yo a veces me enfado, no lo puedo controlar. Bueno, claro que son emociones naturales y humanas, pero hay que transformar esas emociones en emociones positivas que nos sirvan, que nos ayuden y que nos hagan, bueno, sentirnos mejor. A veces vienen para enviarnos un mensaje del alma. Por ejemplo, saltos de etapa, que estás como más triste, más frustrado, más enfadado o tienes incomprensión, ¿no? La situación y esto por qué me tenía que pasar ahora, con lo bien que me estaban yendo las cosas. Esa tristeza, a veces esa impotencia, esa rabia, esa ira, tiene un mensaje de nuestra alma que dice, algo tienes que cambiar. O te mueves o caducas. Muévete y siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Y tener una actitud proactiva. ¿Qué es una actitud proactiva? Pues querer mover tu vida hacia donde tú quieras. Y para eso es importantísimo, yo creo que es la base de la educación que a mí me gusta y la que yo quiero, es la que empodera tu autoestima. Porque es que con una autoestima en su sitio, que cuesta mucho tenerla en su sitio, que es muy frágil y fluctúa, pero con una buena autoestima no hay nada en este mundo que el ser humano se proponga y que no consiga. Porque esa autoestima, esa fe en ti, ese creer que puedes y saber que puedes hacerlo, es lo que te abre las puertas. Y la frustración te las cierra. Hola Irene, soy Hola. Claudia y tengo 16 años. Bueno, tanto en el colegio como en casa me dicen que es muy importante la fuerza de voluntad. Y bueno, ¿tú crees que es tan importante? Por supuesto. Es que la fuerza de voluntad es el motor que llevamos dentro. Las ganas de superarte. A mí la gente me dice, has conseguido un montón de cosas, es que eres una superwoman. No soy nada diferente, lo único que tengo es fuerza de voluntad. Porque muchas veces empezamos a cosas que a lo mejor o porque no nos motivan o no nos ilusionan, las dejamos a medias. Y yo conozco muchísima gente que deja pues, la carrera a medias, el deporte
pues después de una lesión, por ejemplo, abandona. En mi caso, he tenido todas las dificultades del mundo, te puedes imaginar, en 3 carreras universitarias. Me ha pasado de todo, pero yo hasta que no acabé, no dejé de estudiar, de hacer los trabajos, de ir a clase. Eso es la fuerza de voluntad. Querer terminar las cosas que has empezado. Y además, la constancia es fundamental y también hay que inocularla a la gente joven, a los niños, porque es la que va a hacer, la constancia es la virtud que va a hacer que todas las virtudes que todos tenemos den sus frutos. A mí me dicen, es que yo no hubiera sido capaz. Digo, ¿tú crees que yo tenía a lo mejor unas condiciones especiales para ser esquiadora? Como decía mi padre, pero si no esquiabas cuando tenías piernas, ¿por qué esquías ahora? Bueno, pues fuerza de voluntad. Y no ha sido una genética especial, porque en mi familia no hay deportistas, no ha sido tampoco un talento especial. Ha sido constancia y ha sido fuerza de voluntad y ha sido perseverancia. Es que yo pienso que eso es innegociable. O sea, yo con mis hijos, por eso quiero que hagan deporte, porque esto te lo aprendemos muy bien haciendo deporte. Porque hay veces que no te apetece entrenar, ¿verdad? O no te apetece ir a un partido, en mi caso una carrera, y bueno, tienes que ir. Y resulta que es que tu vida cambia totalmente cuando estás activo, cuando estás haciendo deporte, porque además la constancia y la perseverancia te retroalimentan. Y eso hace que ni la pereza ni la vaguedad, a veces, ¿verdad?, que tenemos más pereza, menos ganas de hacer cosas, pues la fuerza de voluntad vence todo eso. Yo creo que es el ingrediente estrella en la vida de cualquier persona, porque todos tenemos talentos increíbles, pero a veces están escondidos y a veces pues cuesta más. Lo típico de, no, es que yo soy muy patosa. No eres patosa, es que no has entrenado lo suficiente, ya está. Yo al principio no te puedes imaginar la de caídas que tuve con el deporte, bueno, y a lo largo de mi vida. Y siempre una lección, no importa las veces que te caigas, sino las que te levantas. Y así es como vas consiguiendo los objetivos poco a poco, sin ponerte tampoco el listón muy alto, pero ir consiguiendo eso y te va dando también, reforzando toda tu estima. Yo siempre hablo en mis conferencias de las 3 P's como algo esencial. Luego tengo otros valores muy importantes, pero la paciencia, la prudencia y la perseverancia, es que si no tenemos esto, apaga y vámonos. Hola Irene, soy Patricia Barreiro y tengo 16 años. Bueno, he leído que eres una de las 3 mujeres que más nos inspiran a las chicas en España hoy en día. Y bueno, quería preguntarte qué mensaje nos podrías transmitir a todas esas personas que te consideramos un ejemplo a seguir. Jo, muchas gracias. Todavía estoy asimilando eso de estar ahí entre las mujeres referente para las niñas. Me parece increíble estar con una campeona olímpica como Mireia, que por cierto he entrenado con ella muchas veces en el carro. Profe, qué pena, es que se están recortando mucho. Y ella está siempre allí, nadando. Y con Michelle Obama, imagínate, ¿no? Jessica, con otras mujeres. No se entiende. Para mí es un honor. Discúlpenme, ¿todos están con la dificultad que tiene Jessica o no? Pues la verdad, profe, yo solo veo que se corta la imagen, pero el audio yo lo escucho bien. Sí, debe ser la red que estás teniendo dificultad, porque pues, eres la única que está mencionando eso. Elizabeth, ¿ves bien y escuchas bien? Sí escucho bien, profe, pero si, digamos, como tal la imagen se pausa, pero como tal se escucha súper bien. Ok, sí, seguramente es alguna dificultad en la red de cada uno de nosotros allá en el contexto que estamos. Bien, ya vamos a ver un poquitico más para... Porque sinceramente, si mi filosofía de vida os sirve de ejemplo y de referente, bienvenido sea, porque a mí me ha servido. Y yo creo que si a mí me sirve, a ti te sirve. Y yo creo que también lo que yo decía siempre en el hospital, ¿no? Cuando venía gente amputada a verme, con sus prótesis y con su discapacidad, venía gente con muletas, con silla de ruedas y tal, y con una sonrisa de oreja a oreja. Yo le decía a mi padre, jo, papá, pues si ellos pueden, yo ¿por qué no? Entonces, si la gente, las chicas en concreto, ¿no? Las niñas, me ven y dicen, pues si ella puede, mamá, yo también,
pues ya, vamos, misión cumplida. Ya me doy con un canto en los dientes porque realmente eso es un gran legado para dejar a todo el mundo, porque creo que esa fuerza interior que no te puede arrebatar nadie, que solo tú alimentas cuando crees en ti, cuando sabes que lo puedes lograr, cuando tienes también responsabilidad, pues es la que te va a hacer invencible. Por mucho que luego aparezcan, bueno, cosas inevitables, problemas de la vida, dificultades, que a veces no son tanto como lo que imaginamos, que es peor la pena imaginada que la pena acontecida. ¿A que sí? Que muchas veces nos ponemos las manos en la cabeza y adelantamos cosas que nunca han ocurrido y nunca van a ocurrir. El miedo, ese es el mayor enemigo. El miedo es la mayor barrera. El miedo es la inacción, te paraliza y además ahuyenta a nuestro principal motor, que es el amor. Así que tú eliges si te quedas con el amor o con el miedo. Son incompatibles. Si algo he aprendido de toda esta vida de lucha y de no tirar la toalla es que teniendo amor en tu corazón, todo lo demás se supera. Y para las niñas, si esto es un ejemplo y un referente, pues yo encantadísima porque estoy convencida de que es así. Hola Irene, soy María y tengo 16 años. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a un chico o chica de nuestra edad que está pasando por un momento complicado. Yo lo que haría, que es lo que he hecho siempre, es contarlo. Porque muchas veces uno se desahoga, lo cuenta y según lo está contando, dice, pues si tampoco era para tanto. O sea, lo que pasa es que nuestra mente maquina, da vueltas y a veces empeora muchísimo esa realidad imaginada. Se vuelve como una amenaza, el miedo, la incertidumbre, la preocupación, y si hago esto y si hago lo otro, y si llamo y si no llamo, y qué pensará la gente, y qué pensarán de mí. El juicio de los demás, eso a veces al adolescente sobre todo, le constriñe, le limita y le hace sentir muy mal. Pienso que hay que quitarse los miedos, expresar y comunicar todo, porque a veces esa incomunicación hace crecer el problema. Que un problema que, como te digo, si lo cuentas, ya no es tal, te lo sacas. Para eso estamos los psicólogos, para que tú cuentes y al final dices, jolín, y simplemente por contarle ya, bueno, es que eso es importantísimo, por eso la sociabilidad, decimos que es un predictor de la felicidad, tener amigos. ¿Por qué? Porque tú puedes desahogarte, puedes contar, puedes compartir las penas y que se hagan más pequeñas y llevaderas, pero es que también compartes las alegrías que se multiplican. Y en la adolescencia a veces te cierras y es todo lo contrario. Hay que abrirse, hay que hablar y más ahora en la era digital. Las redes sociales a veces te aíslan del contacto, que como os digo, facilita muchas cosas, pero empeora lo que a mí más me importa, que son las personas, que son las relaciones humanas. Hola Irene, soy Mónica. Hola. La primera vez que te escuché estabas embarazada de tu hijo mayor y me acuerdo que salí de la conferencia pensando que todo lo bueno que te traiga la vida es poco. Ese día hablabas del perdón y muy a menudo hablas del perdón y me gustaría que nos explicaras por qué es importante, necesario perdonar. Pues mira, yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? O sea, todos, en algún momento de nuestra vida, por una persona que consciente o inconscientemente nos hace daño, tú ya pues tienes ese dolor en tu corazón, ese resentimiento. Como yo siempre digo, que bastantes cosas tengo amputadas, dedos, piernas, como para tener el corazón también amputado. O sea, el que no perdona tiene de alguna forma el corazón dañado. Cuando uno perdona, vuelve a tener su corazón entero y con mucha fuerza y mucha luz. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué vas a perdonar si no te han pedido perdón? Es que no me hace falta que me pidan perdón. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Además, cuando uno no perdona, esto es muy visual, pero creo que para la gente más joven y para todos, así no se nos olvida nunca. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible
¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. En alguna forma te acuerdas de esta persona, fíjate lo que me ha hecho, y no me ha pedido perdón, y además, con qué descaro, qué poca vergüenza lo que ha hecho, y yo por qué me tenía que merecer esto. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia, y aunque estés bien, porque la vida sigue, tienes ahí ese come, ¿no? Pensando, ¿y por qué lo habrá hecho? ¿Y se arrepentirá? ¿Y algún día me llamará? ¿Y cómo le irá la vida? Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Es liberarte de esa persona y no sabes lo que le va a pasar, o a lo mejor sí, pero bueno, que allá su vida, no le deseas nada mal, aunque sabes que al final yo sí que creo en esa justicia de que el que la hace la paga. Si no es de una forma es de otra, igual que creo en la justicia de que quien da amor recibe amor y encima multiplicado. Entonces digo, bueno, pues le perdono y bueno, ya se encargará la vida o su camino de ponerle en su sitio, porque como os digo, sí que pienso que quien hace algo mal, conscientemente, sobre todo, de alguna forma, lo paga. Por ejemplo, en mi caso prescribió sin culpables, sin un juicio y sin un asesino encarcelado. Gracias a este pensamiento no me importa. Claro, estaría, si no, súper mal diciendo, jo, fíjate, los que casi nos matan de rositas. Pues como pienso esto, pues me quedo tranquila. Al final, yo creo que uno tiene que pensar lo que te ayuda a ser feliz. Si esto lo llaman vivir demasiado, pues no sé, en un mundo ideal, pues prefiero vivir en un mundo ideal a vivir en el mundo que nos muestran. Yo soy periodista y yo creo que lo que veo siempre, pues que es la corrupción, el interés, el enfrentamiento, la violencia, eso no nos representa. Yo creo que nos representa mucho más otras noticias que no salen. Pero hay muchísima más gente maravillosa y buena que ayuda, que coopera, que se interesa por los demás, que ayuda en la educación, en el progreso, en el ser humano, en que tengamos una feliz convivencia, en que todos juntos vayamos adelante, crezcamos interiormente, tengamos mejores trabajos. Yo creo que la mayoría es así. Lo que pasa es que hace más ruido un árbol al caer que toda una selva creciendo. Pero cuando tú te das cuenta que la vida es maravillosa, pero tan rápida y fugaz, pues perdonas. Es que no te queda otra opción que perdonar. Hola, Irene. Me gusta, la verdad me gusta mucho pues, este video porque nos coloca frente a ese contexto organizacional. Y cuando nos coloca frente a ese contexto organizacional, nos lo coloca con relación al ser humano, con relación a las personas. Entonces, fíjense que aquí se habla de esa forma de ver la vida, de esa manera de asumir los aciertos, los desaciertos, las frustraciones, las tristezas, las alegrías. Y las personas al interior de una organización, pues no están libres de eso. Realmente también lo sienten, también lo viven. Y nosotros, y ustedes en su futuro rol profesional dedicado al talento humano, pues tienen que mirarlo de esa manera. Tienen que mirarlo que antes de ver al individuo como solamente eso, como un individuo, tienen que verlo como una persona. Tienen que verlo como un ser humano que siente, que se apasiona, que se entristece, que está asustado, que está temeroso, que está feliz, que está frustrado, que está contento, que
tantas cosas como lo que nosotros escuchamos y vimos en el video. Y en últimas, eso tiene que ver muchísimo con pues, lo que estábamos hablando al inicio de nuestra clase de hoy, de la personalidad. Porque no todo el mundo tiene las mismas vivencias, no todo el mundo tiene las mismas experiencias. Cada uno, como lo decía al principio, cada uno es un mundo aparte. Por eso hablamos de las diferencias individuales. Cada uno de ustedes, señoritas y caballeros, tiene una forma de pensar particular, diferente, ¿no? Que nos asombramos con la manera de actuar de algunas personas, nos alegramos también con la manera de pensar de otras, pero eso nos hace seres humanos y nos identifican dentro de ese concepto de personalidad. Este ejemplo de esta periodista, de esta psicóloga, en donde habla de sus propias experiencias, en donde habla del terrorismo, en donde habla de la resiliencia, es decir, esa capacidad de levantarse como el ave fénix de las cenizas y volver a comenzar, pues hablan mucho de su carácter, hablan mucho de su personalidad, hablan mucho de cómo ha sido de pronto lo que está alrededor de ella, porque si fuese otra persona que realmente pues como que no le da sentido a la vida, como el libro que yo les estaba insinuando, que pues, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, que es un libro supremamente interesante, el de El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank. Entonces, realmente pues es entender de que nuestro carácter, nuestra personalidad se está formando en el transcurso de nuestra existencia, sobre todo, como les decía anteriormente, en los primeros años de nuestra vida, los primeros 11, 12 años de nuestra vida, ya podríamos estar hablando de que nuestro carácter se está formando y que eso nos va a determinar posibles comportamientos a futuro, posibles formas de actuar, formas de reaccionar en el futuro, porque ya hemos instaurado nuestra posible personalidad y que ha sido generada o aprendida por situaciones familiares, por situaciones sociales, que nos generan un mayor temor o menor temor, dependiendo de quién esté al lado de nosotros. Porque las personas que están al lado de nosotros sí que influyen en la construcción de mi personalidad. Una personalidad favorable o limitada. Entonces realmente tiene que ver muchísimo con eso. Y eso era lo que yo quería, pues como colgarles un poco de esas experiencias que tienen las personas en diferentes momentos de la vida para mirar cómo reaccionan. O salimos adelante o no salimos. Porque ¿quién está exento de dificultades? Hay personas que están acá en este espacio virtual que han tenido muchas dificultades, medianamente ha tenido dificultades o no ha tenido dificultades, ¿no? Y cada una de esas experiencias, pues como que nos hace como que opacarnos o nos hace salir adelante. Y eso depende mucho de nuestra personalidad. Entonces, fíjense que este tema de la personalidad que está en nuestra asignatura, pues tiene que ver muchísimo para poder entender el comportamiento humano, para poder entender por qué cierto trabajador se comporta de tal manera y por qué reacciona de esa manera. Y, lógicamente, tratar de entender, evaluando su contexto, evaluando su familia, evaluando su mundo inmediato, el porqué de esa reacción. Muchas veces lo que hacen, lo que hablábamos nosotros en el tema de ayer del liderazgo, con esos jefes tan autoritarios, tan castigadores, que simplemente si falla el trabajador, le caen encima, lo atacan, lo minimizan, lo humillan y lo sacan, ¿sí? O antes de sacarlo, pues le dan ese tipo de reacciones negativas. Entonces realmente es algo que no es viable para que nosotros dentro del contexto laboral, dentro del área de talento humano, de recursos humanos,
entender ese recurso humano, ese colaborador humano, como personas que sienten, que se emocionan, que se asustan, que aprenden, que tienen ciertas características en su carácter, en su personalidad. Ustedes son personas. No estamos diciendo que tengamos que ver hacia afuera para entender lo que es la personalidad. Ustedes mismos tienen su propia personalidad, ustedes mismos tienen sus propias características y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos conocemos, nos identificamos y sabemos qué cosas posiblemente deberíamos cambiar o qué cosas posiblemente deberíamos fortalecer para hacer de nuestra vida algo mucho más llevadero, mucho más placentero, incluyendo teniendo situaciones negativas en nuestro contexto inmediato, en nuestras experiencias que tengamos nosotros. Ahora, quiero pedirles que para el lunes, lo siguiente, permítanme, yo tomo nota de lo siguiente, queridos estudiantes de psicología organizacional. Johan Sebastián. Señor. Johan, quiero que por favor me colaboren para el lunes en nuestra clase presencial. Hazte una presentación de lo que nos dice Sigmund Freud en su teoría de la personalidad. Sigmund Freud. ¿Listo, Johan? ¿Tomaste nota, viejo? Una presentación sobre la teoría de la personalidad de De Sigmund Freud. Le voy a escribir a su merced el nombre de Sigmund Freud. Espérate, yo lo busco a su merced, amigo. Johan Sebastián. Sigmund. O sea, presentación sobre la personalidad. Sobre lo que nos dice Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ahí le mandé. Mire su chat de Zoom, por favor. Entonces vas a hablar de él. ¿Qué nos dice Sigmund Freud de la personalidad? ¿Listo? Vale, sí, señor. Listo, hermano, gracias. Bueno, otro compañero que nos va a colaborar, ya les digo quién va a ser un instante, por favor. Permítanme, les digo. Alejandro, ¿dónde anda Alejandro? Ya, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Entonces, buenos días, profe. Sí, hermano. Alejandro, por favor, indaga sobre George Kelly, que él también habla, él tiene su propia teoría de la personalidad. Entonces, permítanme, hombre, Alejandro. Coméntame, profe. Ya, es que le estoy escribiendo el nombre del autor. Ok, perfecto. Listo, profe. Que habla de la teoría de la personalidad. Entonces, aquí se lo acabo de enviar, amigo Alejandro, para que lo socialice también el lunes. Yo veré ambos una buena presentación de lo que tiene que ver con la teoría de la personalidad. Gerardo, amigo Gerardo, no se me podía escapar su merced. Acá estoy, profe. Sí, pero no lo veo, hermano. Gerardo Muñoz. Su merced es Gerardo Muñoz. Todavía es Gerardo Muñoz, ¿no? No se ha cambiado de nombre todavía, ¿no?
Bueno, vas a hablar con respecto a Alfred Adler. ¿Alfred? Alfred. Como si fuera Alfredo, pero sin la O. Alfred Sí, Adler. sí, como, sí, Alfred, ¿cómo? Ya le voy a escribir, pero deje la paz, hermano. Estoy con usted, hermano. De rato, si a cada rato me regañan. Ay, profe. No, hermano, pero ¿qué le pasa a usted conmigo, hombre? Hermano, sí, en un instante, hombre. Y le estoy escribiendo a su merced. Adler, ¿listo? Alfred Adler. Sí, profe. Ok. Bueno. Estamos hablando de los caballeros. Entonces, Cristian, mi amigo Cristian. Pero sobre la personalidad. Sí, El nombre todo esto, Gerardo y compañeros que van a exponer, todos estos teóricos que yo les estoy planteando hablan de la personalidad. Entonces, su merced también, Gerardo Muñoz. Entonces, investiga lo que nos dice Alfred Adler cuando él habla de la personalidad. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Y Cristian. Hola, Cristian. Perdón, profe, yo tengo una pregunta. ¿Tiene que ser una presentación específica de algo o puede uno ser original y pues pensar en la presentación? Como su merced quiera. Como su merced quiera, como ustedes quieran. Lo importante es que lo aborden completamente y adecuadamente. No es que lo que digan, en el caso de su merced Alejandro, que va a hablar de George Kelly, entonces diga, George Kelly dijo que la teoría está relacionada con cierto tipo de estructuras. No, hay que profundizar muy bien, hay que, si su merced va a hacer una socialización de ese tema, tiene que exponer lo que nos dice George Kelly, ¿no? De una manera, ya la manera como su merced lo quiera hacer, ya es creatividad de cada quien. Listo, profe. Listo. Cristian, vas a trabajar a Karen Horney. Ya ahora se lo escribo en el chat de Zoom para que sepa exactamente. Cristian. Karen Horney. Vale, bro. Listo, hermano. Karen Horney. ¿Listo? Entonces, yo veré una nutrida presentación de estos cuatro teóricos. Johann Sebastián, vas a hablar de Sigmund Freud. Alejandro, vas a hablar de George Kelly. Gerardo, vas a hablar de Alfred Adler. Cristian, vas a hablar de Karen Horney. Entonces, son presentaciones de los cuatro muchachos que hay en el salón, ¿no? Entonces, lo veré, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que conversamos hoy del tema personalidad? ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia, algún reclamo? No, señor. Está claro todo, ¿no? Sí. Recuerden la definición de personalidad. ¿Alguien me la puede decir, por favor? Cristi Silva. ¿Me puedes repetir un poco o lo que comprendiste, lo que es la definición de personalidad, Cristi? Ok. Pues según lo que yo entendí, la personalidad son como comportamientos que influyen tanto del ambiente como de las circunstancias que nos rodean a lo largo de la vida. Ok, pero faltan algunas cosas. ¿Quién le podría agregar algo más? Elizabeth, Yo, cuéntame. profe. Cuéntame, Elizabeth. La personalidad, bueno, iniciando, ya sabemos que pues son todos los seres humanos, teniendo en cuenta que es un conjunto relativamente establecido
de dependencia y patrones de comportamiento y procesamientos de información. Y pues de ahí se radica pues la conducta, lo que nos habló de la conducta, comportamiento, personalidad y bueno, otra serie de aspectos importantes de la personalidad. Tendría yo que corregirte en algo, Elizabeth, y es relativamente estables, no establecidos, sino estables, ¿no? Que se mantienen con el paso del tiempo. Estables quiere decir de que se mantienen que se mantienen con el paso del tiempo. Porque cuando hablamos de establecido es porque se llegó a un punto, se estableció y pareciera ser que en otro momento se establece algo diferente o hay un nuevo aspecto que se tiene que establecer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estable, es algo que es continuo, que es permanente, que es constante. Entonces, eso tendríamos que como entenderlo de esa manera. Sí, profe. O sea, sí, yo dije conjunto relativamente estable. No, es que dijiste establecidos. ¿Sí? Qué pena, profe. No, era estable. Por eso es que yo hago la aclaración. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra inquietud? ¿O ya no hay? Ya, profe. Yo quería preguntarte, era sobre el libro que nos enviaste. Sí. Ese libro, o sea, yo no lo he leído, la verdad, pero entonces es como para ir programando las tareas. Claro, sí, tienes toda la razón. Se los pasé porque pues tienen que irlo leyendo, de tal manera que vayan ustedes son un grupo muy juicioso y eso me gusta de ustedes. Entonces, la idea es de que ustedes lo vayan leyendo y yo les voy avisando que es cuando lo vamos a trabajar, pero no lo dejen para lo último porque este libro hay que leerlo pues con mucho compromiso y tiempo. Es un libro, no es un ladrillo de libro, no, es un libro muy interesante del curso a la carga, entonces se lo planteo desde ahorita para que lo vayan leyendo, de tal manera que cuando les diga, por decir algo, hoy estamos a viernes y les digo, vamos a socializar, vamos a trabajar sobre el libro el martes. Ustedes tienen que haberlo leído, ¿sí? Entonces, que tengan ustedes ese tiempo y lo vayan como desmenuzando y lo vayan interiorizando y lo vayan aprendiendo porque hay muchas cosas interesantes en él. Entonces váyanlo leyendo, no es para ya mismo, no es para en estos días, pero no quiero que los coja la tarde leyendo ese libro. Gracias, profe. Con gusto, señorita Karen Torres. Sí, Jessica, ¿qué quieres comentar? Profe, yo tengo una pregunta sobre el ensayo. ¿Tú tienes un límite, o sea, pues un máximo de hojas en el ensayo, por ejemplo, máximo 6 hojas o algo así? Sí, chévere la pregunta. Sí, realmente cuando se habla de un ensayo no puede ser más de 2 hojas, ¿no? Digamos que se extienda a 3 hojas ya es mucho, ¿no? Un ensayo es un escrito breve, pues tampoco puede ser una sola hoja, ¿no? Entonces, digamos que puede estar entre 2 hojas, 2 hojas y media, pero recuerden, por favor, no es contar la película. Si ustedes están contando la película en el ensayo, les aseguro que ni siquiera me pongo en la tarea de leer porque sacan 1. Entonces, pues, sentiría que tenga yo que colocar esa nota, pero no cumplieron con el objetivo de la actividad, que es analizar el tema del liderazgo con la película. ¿Listo? Ok, muchachos, creo que por hoy hemos terminado. Vamos a dejar acá nuestra sesión. Por favor, cuídense mucho. Nada de fiestas clandestinas. Se cuidan y nos veremos el lunes allá muy juiciosamente en la universidad. Muy juiciosos. Gerardo, trate de tranquilizarse, hermano, no se enoje tanto, porque qué cosa tan bárbara con su versión. Entonces, para todos ustedes, un feliz de semana. Muy chévere, gracias, mucho. profe.
Chao. Gracias, profe. Hoy es Lo viernes, mismo, profe. Hoy profe. es viernes. Sí, por eso. Profe, porque yo tienen tenía que una moverse. pregunta. Gracias, profe. Dígame, Erika. Profe, es con respecto a lo de la creación de la empresa. ¿Eso lo tenemos que hacer a mano o en computador? Eso lo tienen que hacer en computador y hacer una presentación, porque eso es para el final del módulo, o sea, eso es para los 2 últimos días del módulo, en donde tienen ustedes que presentar su empresa. Y la idea es de que lo hagan en pareja, ¿no? La idea es que lo hagan en pareja. ¿Sí? Ustedes dos, ustedes miran a ver con quién se reúnen y me pasan los integrantes. Eso lo podrían hacer inclusive para el miércoles. Yo les iba a decir eso pues el lunes, pero bueno, ya que Erika pues habló del tema, pues entonces el miércoles entregan como los integrantes, o sea, 2 personas por grupo, ¿sí? Y como qué empresa quisieran crear, ¿no? ¿Qué empresa van a crear ustedes? Entonces, en donde vayan ustedes mirando, mi empresa se va a llamar, o nuestra empresa se va a llamar Juana de Arco, por decir algo. Y el logo de mi empresa es una diosa tirando flechas, no sé, ¿no? Y un eslogan, ¿sí? Un eslogan que identifique la esencia misma de la empresa de ustedes. Entonces, eso sería para el miércoles, ya que de pronto pues, van a crear esos grupos, van a montar su empresa y listo. Entonces ya ahí les adelanté un poquitico de eso. Gracias, profe. Ok. Bueno, Profe, muchachos. una pregunta. Perdón pero interrumpirlo. muchachos, sí, qué cosa tan bárbara. A ver, No, diga, no, ¿qué no, quiere, no. hermano? Lo que pasa es Dígame. que ella salió con el tema de la empresa y pues yo también tenía esa duda. Lo que pasa es que yo estoy creando mi empresa. Entonces, ¿puedo usar esa, por ejemplo? Claro, mijo, claro que sí, no hay lío, hermano. Claro que sí. Okay. Hágale. Ok, perfecto. Pero tendrías que trabajarlo con alguien, ¿no, Alejandro? Sí, señor. Bueno, ok. Listo, hermano. Señoritas, jóvenes, un feliz fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Y en serio, ojo con las fiestas clandestinas. Chao, muchachos. Gracias, profe. No hay problema, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao.